En anterior ocasión en que nuestro invitado de ahora mismo estuvo en Estudio Abierto, le presentamos como un hombre capaz, por su vitalidad, para estudiar 3 constituciones, leer las obras completas de Menéndez Pelayo, el libro blanco sobre la autonomía de Escocia, devorar 4 bogavantes, bañarse en las aguas difamadas de Palomares, pronunciar 3 discursos, bailar una muñeira, el aurescu y la jota aragonesa a la vez si fuera necesario. Todo en el mismo día. Y guardar tiempo para hacer los 12 trabajos de Hércules. Esta fuerza desatada de la naturaleza, como habrán ustedes adivinado, se llama Manuel Fraga Iribarne. Buenas noches, don Manuel. Manuel Fraga Iribarne ya ha cruzado la barrera de los 60, desde que naciera en la lucense Villalba. Está casado con doña Carmen Estevez y es padre de 5 hijos. Su gran capacidad de trabajo, su preparación intelectual, letrado de las Cortes, diplomático y catedrático de Derecho Político, y su temperamento impetuoso le llevan a una participación activa en la política española ininterrumpida desde los años 50. Ministro con Franco desde el año 62, su papel estelar crece y llega a coincidir las mejores y mayores expectativas políticas durante su embajada en Londres. En el año 75 se incorpora al gobierno de Arias Navarro como vicepresidente para Asuntos del Interior y ministro de la Gobernación. En la actualidad, el señor Fraga juega una vez más el papel de líder de la oposición en el Parlamento. Hoy el señor Fraga Iribarne es nuestro invitado para hablar, entre otras cosas, sobre la reciente fundación en Londres de la Internacional Conservadora, acto en el que él naturalmente estuvo presente. Usted, señor Fraga, asistió como presidente de Alianza Popular a la firma del acta fundacional de la Unión Democrática o Demócrata Internacional. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta unión? Evidentemente, no se puede entender la historia de Europa, la historia política de Europa de los 2 últimos siglos, sin reconocer que ha habido 2 factores fundamentales, la derecha y la izquierda. Y yo no intento ahora criticar ni descalificar, sino comprender. Lo cierto es que la visión de la izquierda, que es diferente, estuvo desde el primer momento representada internacionalmente. En el propio Londres fundó Carlos Marx hace más de un siglo la primera internacional. Era hora ya que los que tenemos una visión diferente de la marxista, de la socialista, y allí se han juntado partidos conservadores propiamente dichos, partidos demócratas cristianos, partidos liberales que representaban a 150 millones de electores en grandes países como Estados Unidos, representado por su vicepresidente, como Alemania, representada por el señor Skoll y Strauss, como Inglaterra, representada por la señora Thatcher, como el Partido Liberal Demócrata japonés, representado por su gran líder Tanaka, pues estuviéramos juntos. Eso era hora ya de que ocurriera así. Porque además resulta que yo creo que tenemos mucho que decir. Hay 2 visiones distintas de la historia. Nosotros pensamos más en la continuidad, otros venden cambio, un cambio no siempre bien explicado. Nosotros tenemos una visión de que la moral tradicional, basada en la religión, es más fuerte que la ética laica. Nosotros pensamos que un hombre está más seguro, sostenido por vínculos intermedios, como la familia, por ejemplo. Otros piensan lo contrario. Nosotros creemos que el sistema económico que produce más riqueza y más libertad se basa en la economía de mercado, con grandes responsabilidades sociales, pero donde el empresario pequeño, medio, grande toma responsabilidades y no cae todo sobre los funcionarios. Otros piensan lo contrario. Y era hora ya de que nosotros levantásemos la misma voz unida para defenderla. Y en este momento en que la crisis ha quitado de en medio muchas telarañas, muchas utopías, que los grandes países justamente buscan las fórmulas del sentido común, pues hemos decidido presentarlas juntos. Lo que parece claro es que las izquierdas del mundo se unen empujadas por intereses comunes. ¿Cabe decir lo mismo de las derechas? Bueno, yo precisamente quisiera subrayar que, siendo los intereses una cosa muy respetable, nuestra visión no es materialista. Toda visión materialista termina en la guerra de todos contra todos. Y nosotros pensamos justamente que esas ideas que he mencionado y en las que creemos, pues son las que nos llevan en esa dirección. Y quiero subrayar en eso que, como dice un viejo poema español, no siempre es verdad aquello de más ama quien más suspira. Nosotros nos preocupamos tanto como el que más por el hombre que toma el metro a las 6 de la mañana, o por el ama de casa que no llega al día 25 del mes, o por el joven que no encuentra el primer trabajo, solo que tenemos una idea diferente y justamente creemos que es una sociedad en la cual hay oportunidades, en la que un buen barman llega a ser dueño de un bar, como ocurrió en la creación del turismo español, en la que un hombre que tiene un camión compra 2, el que tiene un apartamento luego vende 2 a los turistas, construyéndolos con un préstamo, etcétera. Esa es la sociedad que funciona. No creemos en el estado de bienestar, creemos en la sociedad de bienestar.
Creemos que se vive mejor en los Estados Unidos que en Polonia, cosa obvia, dicho sea de paso. Y reconozco que son dos casos extremos, pero no son dos caricaturas. Y por eso no hablamos de intereses, hablamos de que así los intereses de todos están mejor defendidos. Señor Fraga, si esto es tan evidente, esto de la Unión Demócrata Internacional, como dice usted, y tan claro, está tan claro, ¿por qué han tardado tanto tiempo en unirse? Bueno, probablemente porque, como antes decía, las fuerzas conservadoras piensan más en su país, en su manera de ser, en su continuidad, y miraron más para sí mismas. En cambio, las fuerzas internacionales de la izquierda empezaron, recuérdese, teniendo banderas rojas, no banderas nacionales, diciendo, como decía Carlos Marx, que los proletarios del mundo no tienen patria. Nuestra visión fue siempre diferente. Se nace inglés, se nace español, y eso es bueno. Y lo que hace falta es justamente perfeccionarlo. Justamente por eso la conservación mira esa continuidad. No rechaza los cambios son necesarios, son incluso inevitables, pero no se cambia de cualquier manera, con aquello de la improvisación de si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Yo oí esta mañana a un hombre venido de Segundo decir por la radio, este no es un gobierno socialista, es un gobierno capitalista. No hay gobiernos socialistas ni capitalistas, ni fórmulas socialistas y capitalistas necesariamente. Lo que hay gobiernos expertos y gobiernos que no saben, lo que hay gobiernos que funcionan y otros que no funcionan. Y justamente por eso, nosotros hemos arrancado primero de lo que somos para hacerlo mejor. En este momento hemos llegado a la conclusión, creadas grandes organizaciones regionales, grandes organizaciones internacionales, sobre todo continentales, el mercado común, la OTAN, es necesario ir también unidos a las mismas y no ir divididos como nos había ocurrido últimamente. Señor Fraga, hay quien dice, son muchos realmente lo que dicen, que todo esto de crear la Unión Demócrata Internacional es simplemente para formar la oposición a la Internacional Socialista. No, se trata simplemente, como digo, de algo de afirmación. Yo no creo nada en las formas anti. Son otros los que han hablado de anticultura, los que han hablado de antieducación, de antifamilia. No, nosotros al contrario afirmamos lo que hay. Lo que creemos es que justamente una vez que determinadas internacionales, en determinados casos, han tomado posiciones en intereses de partido e ideológico, más, por ejemplo, como está ocurriendo en Centroamérica y se puede ver todos los días, una visión propagandística, alguien tiene que ocuparse de presentar también conjuntamente una visión diferente. ¿Alguien ha llamado a esta Unión Demócrata Internacional, también la ha llamado Internacional Conservadora, o es un apelativo que no gusta? No, a mí me gusta mucho la palabra conservador, porque es que no vamos a conservar Santillana del Mar, el viejo Cáceres, el Escorial, tantas otras cosas. Es que no vamos a conservar Cervantes, el Pilar. Yo soy un entusiasta de la conservación, entendida como algo que es capaz de reformarse. De lo que no soy partidario es de empezar cada vez, porque entonces los hijos pierden la experiencia de los padres, las naciones pierden su tradición, dejan de ser ellas mismas. Yo creo que ser conservador es una gran cosa. La primera ministra británica Margaret Thatcher, en el solemne acto de la fundación de la Unión Internacional Democrática o Demócrata, habló de la democracia representativa, habló de el imperio de la ley, habló del sistema económico de libre cambio. ¿Alguna matización por su parte, señor Fraga? No, son buenas definiciones, porque claro, democracia es una palabra que reivindica a todo el mundo, pero no es lo mismo una democracia representativa y pluralista, abierta en los medios de comunicación a todos, que una democracia con el monopolio de ciertos medios de información o que una democracia como la que pretenden que existe en Polonia. Alguien decía estos días con muy mala sombra, que revela que a algunos les ha preocupado mucho esto, y con razón, que esta es una internacional para arreglar las cosas a palos. Eso es lo que hace el mariscal Jaruzelski, eso es lo que se hace en Afganistán, no se hace en Inglaterra, por supuesto, ni en Alemania. Y es muy importante hablar del imperio de la ley. Los que gobiernan por decreto ley, los que no aceptan enmiendas en los parlamentos, no conciben la democracia como diálogo, no respetan ese principio. Y en ese sentido estuvo muy bien matizado lo que acaba usted de indicar. La señora Thatcher dijo también, y voy a leer textualmente, la libertad y la justicia han iniciado en todo el mundo una ofensiva. Y uno se pregunta si es que estos valores son patrimonio exclusivo de la derecha. No, justamente lo que se quería decir es que no son patrimonio único de la izquierda, que a menudo los reivindica. Y en ese sentido quiero decir, como antes explicaba, que las cosas se miden por los resultados, más que por las intenciones. Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pero lo que sí es evidente que en este momento la libertad está mejor servida, donde el Estado, además de la potestad normal, legislativa, ejecutiva y judicial, ejerce todas las funciones económicas, no prospera la libertad. Según se ha dicho en la Unión Internacional Democrática, esta reúne en estos momentos unos 150 millones de votantes. Esto quiere decir que es poco más o menos el doble que la Internacional Socialista. ¿Querrá esto decir también que el futuro está en sus manos?
El futuro no es de nadie y además no lo conocemos. Y yo ya he dicho, no intento criticar ni descalificar. Y yo no niego que la izquierda haya prestado ciertos servicios en ese largo periodo. Creo, sin embargo, que las grandes creaciones económicas y sociales de los últimos años los ha hecho más bien las otras fuerzas. Cuando en España se avanzó en la década moderada, en la primera restauración de Cánovas, en periodos que sin duda ninguna no pueden ser definidos como de izquierda. Y en ese sentido, vuelvo a decir, unos puede que prediquen mucho la justicia social, otros la hemos hecho posible. Creo que la primera ministra británica olvidó, no sé si voluntaria o involuntariamente, el caso de Turquía. ¿Por alguna razón especial, señor Fraga? No, sencillamente Turquía allí no estaba representada, ni se hizo allí un catálogo de los problemas internacionales. Es evidente que hoy Turquía está en un paréntesis tengo que decir perfectamente explicable. Hay que recordar que los terroristas mataban a un promedio de 200 personas diarias en Turquía en el momento de la última intervención militar. Hay que recordar que el ejército en Turquía juega desde Kemal Atatürk una especie de poder moderador. Pero no voy a entrar en eso. Allí no se habló de Turquía ni se habló de otros muchos temas. De lo que se habló es de cómo en adelante todos contribuimos al desarrollo de las constituciones modernas en el mundo, pero justamente en su interpretación más favorable a la libertad y a la eficacia económica. Señor Fraga, en un momento la primera ministra dijo: me produce una especial satisfacción dar la bienvenida al señor Fraga, que ha desempeñado un papel especial en la consolidación de la democracia en España. ¿Cómo le sonó a usted esta frase? Pues mire usted, yo le quedé muy agradecido a la señora Thatcher. Yo era un hombre conocido en Londres, allí se sabía lo que yo estaba haciendo y lo que he hecho siempre. Se sabe que soy un buen amigo de Inglaterra, pero no comparto todos sus puntos de vista, como es natural, en política exterior, pero sí se sabe que soy una persona seria cuando hablo de una organización de un sistema político moderno y que me he ocupado seriamente del desarrollo político en España. Y pienso que eso es lo que ella quiso decir, muy generosa y amablemente, por cierto. ¿Y cree usted que con sus postulados políticos ha hecho más por la democracia en España que otros partidos u otros líderes políticos? No, allí ella no ha dicho que hubiera hecho más, dijo que había hecho mucho. Y naturalmente, en ese sentido, creo que es justo reconocer que por una vez en la historia de España, la Constitución del 78 la hemos hecho un poco entre todos. El señor George Bush, vicepresidente de Estados Unidos, como usted sabe muy bien, afirmó que las democracias buscan la paz. Y muchos se preguntan hasta qué punto se puede buscar la paz sembrando de misiles, sembrando de armas atómicas Europa. Bueno, vamos a ver, el problema de la defensa, el problema del viejo principio, si quieres la paz, prepárate para la guerra, recuerda un hecho evidente. Si unos se arman, otros no pueden estar indefensos. Que en este momento los primeros misiles intermedios, que es lo que ahora se está discutiendo, los puso Rusia, no se discute. Y la prueba está que cuando Estados Unidos propone la opción cero, es decir, que se retiren unos misiles y que los otros no se instalen, Rusia, que lleva ventaja, no lo ha aceptado. Por lo tanto, a mí me parece que esa acusación debe ser puesta en su justo término. Yo, desde luego, creo que solo un insensato puede ser una guerra nuclear. Lo que es evidente es que si hay grupos, y parece que es así, véase lo que ha pasado en Vietnam, véase lo que ha pasado en Angola, véase lo que ha pasado en Etiopía, véase lo que está pasando en Afganistán, véase lo que está pasando en toda la Europa oriental, sometida por la fuerza y no por otras causas al imperio ruso, evidentemente, parece que se demuestra que hay un grupo dispuesto a cambiar por todos los medios, incluso la fuerza, el status quo en su favor. Hablar en ese momento de pacifismo de ese grupo y de belicismo de los otros, a mí personalmente me parece equivocado. Don Manuel, hay quienes opinan que las nuevas burguesías creadas por la sociedad de consumo tienden a hacerse conservadoras cuando ven en la propia vida, en la propia sociedad, el riesgo de perder lo que han conquistado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo opino que efectivamente la mejor forma de ser conservadores es hacer subir el nivel de vida, es aumentar el nivel medio de educación, es dar oportunidades de vida mejores a todo el mundo y es, sobre todo, dividir la propiedad. No es aumentando la propiedad pública, la del Estado, sino aumentando el número de personas que tienen un piso, que tienen un coche, que tienen un pequeño taller, cómo aumenta el bienestar general de la sociedad, la libertad y también el espíritu de conservación. Y es evidente que a eso nos hemos apuntado y nos apuntaremos siempre. No es subiendo los impuestos, no es creando empresas públicas caras y burocráticas, no es aumentando la burocracia en general, los servicios del Estado, cómo se producen ni conservadores ni elevación real del nivel de vida. Y a la vista está lo que está pasando ante nosotros. Don Manuel, ¿a dónde se va de vacaciones? Ya terminamos. Yo me voy a Galicia, ¿a dónde quiere usted que vaya? Hay mejor sitio en el mundo. Pues dicho está, ¿y cómo se mantiene usted en forma? ¿Cómo se mantiene en esta forma vital? Bueno, yo tengo que dar muchas gracias a Dios, tengo buena salud y aparte de eso hago una vida ordenada. Yo creo que el trabajo ordenado, yo trabajo al trote y troto igual todo el año. Y en fin, de vez en cuando galopo también.
¿Cuándo ha sido la última vez que alguien cercano a usted le ha dicho, don Manuel, ¿por qué no habla usted un poco más lento para que le entendamos todos mucho Todos mejor? los días me lo dicen, pero ya sabe usted, genio y figura hasta la sepultura. Y sin embargo, da la sensación de que algunas personas me escuchan. Unas cuantas nos han votado ya, y serán más. ¿Cuánto del mal genio tradicional del señor Fraga Iribarne se ha quedado ya en el camino? Es que no es tradicional, es inventado, y por lo tanto yo creo que está todo él en el camino. Yo siempre le pregunto a alguien que me hace esta pregunta, ¿cuándo le he tratado a usted mal? Y nadie me ha contestado todavía, a mí sí. ¿En su vida particular dice tacos, señor Manuel? Don Manuel Sí, Fraga. muchas veces, porque es una forma de desahogarse, pero son tacos ligeros y de buen gusto, en el buen sentido de las palabras. Es usted diplomático hasta el final. Don Manuel Fraga Iribarne, muchas gracias y felices vacaciones. Igualmente.